¿Qué significa la tarjeta roja en el fútbol? Expulsado, ¿verdad? Expulsado, ¿verdad? En todos los deportes hay un proceso para la expulsión de un jugador del juego. En el hockey sobre hielo hay una banca de castigo. En el básquetbol, el baloncesto, 5 faltas resultan en la expulsión. En el béisbol, el árbitro puede expulsar a cualquier entrenador o cualquier jugador en cualquier momento por una grave falta o por una falta repetida después de haber sido advertido, ¿no? O sea, cada deporte tiene su proceso. Es un proceso realmente, porque en el fútbol primero sacan la amarilla, ¿verdad? Primero sacan la amarilla y luego la roja, y luego puede haber todavía consecuencias mayores, puede haber suspensiones, puede haber suspensión no solo por un partido, sino por varios partidos, puede haber suspensiones de por temporada, o creo que peor todavía. Hay faltas graves que llevan directo a la expulsión. Por ejemplo, en el baloncesto, 5 faltas. Pero si hay una falta técnica, algo mayor, le pueden sacar de un solo. Y obviamente hay consecuencias mayores y suspensiones y todo lo demás. Lo que vamos a ver hoy día es un tema muy importante y a la vez muy serio. Es serio porque tiene que ver con las vidas de las personas, las almas de las personas y a la vez con la pureza de la iglesia del Señor Jesucristo. Igual que en los deportes, si no hubiera reglas o si nadie se viera obligado a guardarlas, ya no podría haber juego. O sea, pensamos en el deporte, si no pusieran algún sistema de control, ni se podría jugar, ¿verdad? Y el público no disfrutaría de ver el juego porque realmente no podría haber una competencia. Entonces, las reglas y las sanciones protegen el juego para que se pueda jugar, para que pueda ser divertido, para que el público lo pueda disfrutar, etc. Son las reglas y las sanciones que realmente permiten y hacen posible el juego. Así que, de la misma manera, Dios ha establecido algunas reglas, pautas, directrices para la iglesia y también un proceso cuando estas no se observan. Hoy vamos a ver un caso donde una iglesia tuvo que sacarle tarjeta roja a un miembro y realmente suspenderlo hasta nuevo aviso. Era para el bien de esa persona y también era para proteger el juego, es decir, la vida y actividad cristiana en la iglesia. Entonces, lo que vamos a ver, el apóstol Pablo, él, después de describir la falta, él va a anunciar la decisión, ¿verdad? Él va a anunciar, así como el árbitro agarra y lo saca, lo levanta en alto, Pablo va a anunciar la decisión sobre este jugador, a este miembro de la iglesia. Luego Pablo va a explicar el por qué le saca la tarjeta, y después Pablo va a aclarar las reglas del juego para la iglesia, va a aclarar las reglas. Primero anuncia la decisión, después la explica, después aclara las reglas para la iglesia. Entonces, vamos a estar en 1 Corintios 5, estamos continuando nuestro estudio de 1 Corintios y ahora estamos entrando en una sección de la carta donde Pablo, después de haber tratado con la unidad de la iglesia, que había una gran desunidad en la iglesia de Corinto, él ya ha tratado ese problema, ahora él va a tocar temas que tienen que ver con
la santidad de la iglesia, cómo Dios espera que su iglesia se comporte. Entonces él va a ver primero un pecado que la iglesia está tolerando como si no fuera nada. Eso es lo que vamos a ver hoy. Después él va a tratar el tema de que la iglesia, los creyentes, están poniendo pleitos legales los unos contra los otros. Y después él va a tratar con pecado sexual general en la asamblea, en la iglesia, en los miembros, en sus vidas. Pero hoy vamos a mirar esa primera cosa que Pablo va a tratar. Entonces, lo que Pablo les dice, bueno, vamos a escuchar aquí lo que dicen los primeros dos versículos. 1 Corintios 5, versículos 1 y 2. Dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. O sea, Pablo dice, tenía que ser expulsado del juego. O sea, y ustedes no están haciendo nada. Entonces ahí Pablo describe la falta. Y la falta es que una persona en la iglesia en Corinto no entra en detalles, pero tiene la mujer de su padre. Hay muchos detalles que no conocemos, pero Pablo y la iglesia en Corinto conocían íntimamente los detalles de lo que estaba ocurriendo. Y esto simplemente en sí, el hecho de ya sea casarse o convivir con la mujer que era la esposa de tu padre, era algo no permitido bajo la ley mosaica para el pueblo de Dios, y en la cultura general, en las sociedades del día, era algo completamente aborrente, era algo que no se permitía ni se pensaba, era una ofensa horrenda, hasta en los no creyentes, o sea, los que no tenían nada de conocimiento de la palabra de Dios. Ellos no permitían tal tipo de relación con un familiar cercano, ¿verdad? Podemos pensar en Levítico, en el capítulo 18, para entender la ofensa y por qué Pablo está tan alterado al respecto. El árbitro no está sacando así suavemente la tarjeta. O sea, él está bastante alterado. Se ve en su rostro que esto es algo grave. Entonces podemos entender el por qué Pablo, experto en la ley mosaica. Claro, los creyentes no están bajo la ley mosaica en sí, pero hay principios que nos instruyen acerca de lo que es bueno, lo que no es bueno. Y dice, hasta en el mundo pagano no se tolera tal cosa. Pero para entender, leamos Levítico 18, del 1 al 8. Dice, Dios a su pueblo, cuando van a entrar después a tomar posesión de la tierra, el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Ninguno de ustedes se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez.
no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. Y luego él sigue enumerando varios casos de parientes cercanos con los cuales era abominable acercarse o casarse. Entonces, esa es la situación que estaba ocurriendo. Y Pablo dice que el problema es que ellos no han hecho nada al respecto. Esto es, ya hemos hablado un poquito de la ciudad de Corinto. Corinto era una sociedad inmoralísima, o sea, era terrible ese lugar. La sociedad, la cultura era muy libertina, toleraban un montón de desórdenes sexuales, etcétera, y actividad sexual. Y Pablo dice, ni ellos hacen esto. Y los corintios, los creyentes, no han reaccionado. No han reaccionado. Entonces, después de describir la falta, Pablo va a anunciar su decisión. Pablo va a sacar la tarjeta y decir por qué. Vamos a ver cuál tarjeta saca, amarilla, roja o peor. Vamos a ver qué dice Pablo. Él anuncia su decisión, versículos 3 a 5. Dice, pues yo por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo anuncia la decisión. Y realmente esto no trata solo de la tarjeta roja, sino que más sanciones después, una suspensión, esta persona queda fuera de la liga, no va a formar parte de los partidos que vienen, no va a formar parte de nada, está fuera, expulsado, suspendido, etc. No va a formar parte de la iglesia en Corinto ya, hasta nuevo aviso. Y sí puede haber nuevo aviso, eso es algo que hay que mencionar desde ahora, pero hasta nuevo aviso, él no va a ser parte de la iglesia en Corinto. Les dije, este es un tema bastante solemnizador, porque trata de las personas, amistades, relaciones de una persona, y también trata de la santidad y la pureza de una iglesia local, sirviendo a Dios en cierto lugar, la expresión del cuerpo de Cristo en un lugar. Entonces, por ambos lados, esto es bastante serio. Tenemos que preocuparnos por el alma de la persona que está llevado cautivo en un pecado y no se quiere librar. Y tenemos que preocuparnos por la pureza de la iglesia local. Este es realmente uno de los pasajes más difíciles en el Nuevo Testamento, porque no sabemos exactamente qué es lo que Pablo quiere decir cuando él dice en el versículo 5, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay más o menos 4 perspectivas. La primera es que la persona expulsado, la persona va a morir. La persona va a morir. Su carne física, su cuerpo, va a ser destruido. Satanás de alguna manera lo va a atacar, no sabemos, y va a morir. Dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La segunda perspectiva es que esto, cuando lo entregue a Satanás, sabemos que este mundo está bajo el dominio del malvado, de Satanás. Él es el Dios de este siglo. Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dentro de la iglesia hay cierto
especie de protección divina. No digo dentro de las instalaciones de la iglesia, digo como parte del cuerpo de Cristo, parte de la familia de Dios, hay cierta protección espiritual. Pero fuera de la iglesia no existe esa misma protección que hay dentro de la comunidad de fe. Y de alguna manera, según esta perspectiva, Pablo está diciendo, sacándolo de esa protección de Dios, pues Satanás le va a ocasionar muchos problemas. O sea, va a estar viviendo en el mundo bajo el poder de Satanás, como todos, etc. Y la idea es que esto, por las consecuencias que va a experimentar, siguiendo a rienda suelta sus propios deseos, eso trae consecuencias muchas veces dolorosas, que él va a llegar a la larga a sus sentidos y se va a arrepentir, que va a volver a los caminos del Señor. Y según esto, yo tiendo a pensar que esto es lo que Pablo está diciendo. No sé ustedes, pero yo he escuchado de personas que se han apartado del Señor y han ido tras la corriente del mundo y las concupiscencias de su carne a rienda suelta. Y es tremendo lo que han tenido que vivir. O sea, personas que después dan testimonio. Yo era tan terco que yo resistí lo que mis hermanos me decían en la iglesia. Yo resistía la palabra de Dios. Yo resistía las advertencias del Espíritu Santo, la convicción de pecado. Yo lo resistía todo. Dios me estaba mostrando y yo no le quería escuchar. Y yo seguí por mi camino y soy tan terco que Dios tuvo que traer esto y esto y esto y esto y todavía yo no escuchaba. Y luego esto y esto. Y yo estoy hablando de lesiones y accidentes y hospitalizaciones y cirugías y la lista es increíble. Y a la larga, al final, esta persona que reconoce que es su propia culpa por su terquedad, llega a sus sentidos y se arrepiente, por fin se rinde, pero requirió todo eso para que llegue al arrepentimiento, ¿no? Ese sería un caso extremo, no debería de tomar tanto tiempo, pero la idea es que si la persona no quiere escuchar las advertencias de la iglesia y de Dios y de la palabra de Dios, que enfrente las consecuencias de sus propias decisiones y que éstas le conduzcan a un arrepentimiento. O sea, si no a las buenas, entonces a las malas. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la segunda perspectiva. Hay otras dos de que tal vez como se extingan los deseos de su carne o algo. No entiendo muy bien la tercera. Y la otra es que no está hablando de la persona, sino la salvación del espíritu de la iglesia y que sea destruido que sea destruida esa carnalidad dentro de la iglesia, que no está hablando de la destrucción de la carne de la persona, sino de la iglesia. Yo pienso que, o la primera o la segunda, pero la segunda me parece, me suena, pero de todas maneras, Pablo anuncia su decisión, esa es la cosa. Pablo anuncia que este jugador está expulsado del partido, de la temporada, está suspendido, ya no va a jugar en la liga hasta nuevo aviso. Ya no es parte de la iglesia en Corinto. Esa es la decisión. Luego él explica el por qué. O sea, Pablo, ¿qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó con la paciencia? ¿Qué pasó? Entonces él explica en los versículos 6 a 8. Dice, la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, sin levadura.
porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Mucho hablar aquí de levadura, de masa, de la Pascua, de otras cosas. ¿Qué quiere decir Pablo? Bueno, las escrituras explican las escrituras, y él está describiendo una de las fiestas, uno de los festivales sagrados de los judíos, la fiesta de los panes sin levadura, donde ellos, antes de la Pascua, ellos limpiaban de su casa toda levadura y toda cosa leudada, ¿verdad? Muchas veces la levadura en ese tiempo era el cultivo para hacer la masa madre y hacer el pan, ¿no? Pero ellos sacan todo tipo de levadura de sus casas, y ellos tienen todo un rito, lo siguen haciendo hoy en día los judíos durante esos días. Antes de que llegue, tienen que entrar en todo cajón, en todo gabinete, debajo de toda cama. Es como un proceso para confirmar que no hay nada de levadura que se quede en sus casas, porque la levadura simboliza el pecado, simboliza el efecto de la malicia. Entonces, ese es un concepto que vemos en el Antiguo Testamento. No es que la levadura sea mala, es un simbolismo, ¿no? A mí me gusta el pan leudado, ¿no? También el pan sin levadura, todo el pan me gusta. Pero bueno, la cosa es que ellos hacían esto. Y ellos después, cuando llegaba la fecha de la Pascua, fecha que conmemoraba la liberación del pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto, ellos tenían una comida ceremonial que representaba muchas cosas. Había un cordero que tenía que ser sacrificado, lo ponían en el dintel de la puerta, arriba y a los costados, la sangre. Y esa noche, cuando el ángel de muerte pasó por Egipto y murió el primogénito en toda casa, pasaba por alto la casa donde estaba la sangre. Por eso la palabra Pascua significa como pasar por alto, la palabra hebrea. Entonces, y ellos comían en esa comida panes sin levadura, porque no había nada de pan leudado en esos días, porque es como la cuaresma, que muchos tienen algunos hábitos como para enfocarse en el Señor. Ellos tenían un tiempo de preparación donde no tenían, ni tocaban, ni comían nada de levadura, y después tenían esa comida tan sagrada, con el cordero, las especias, pan sin levadura. Esa es la comida que la noche antes de ser crucificado, Jesús tomó ese pan y dijo: este pan es mi cuerpo. Tomó la copa y dijo: esta copa es la sangre del nuevo pacto. Pablo dice que ese cordero pascual representaba a Cristo, cuya sangre aplicada nos libera de la destrucción. Y así como en la Pascua se acompañaba el cordero pascual con pan sin levadura, Pablo dice que ustedes, como iglesia, deben ser como ese pan sin levadura, sin malicia, sin pecado, con sinceridad, recibiendo a Cristo y los beneficios de su muerte por ustedes. Entonces, lo que Pablo está diciendo, lo que los judíos tenían que hacer era toda la levadura que encontraban y que tenían en la casa, lo tenían que arrojar fuera. Entonces, Pablo dice que arrojen fuera la levadura, que en este caso es ese jugador que ha cometido la falta tan grave y no se arrepiente, para que sean un pan sin levadura.
Está hablando de la pureza de la iglesia. Él dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, si ustedes toleran dentro de ustedes que está siendo terco, no quiere escuchar, no quiere arrepentirse, está diciendo, yo soy cristiano, sí, y no, yo no voy a cambiar. Esa actitud, Pablo dice, eso va a empezar a corromper toda la iglesia. Tienen que sacarlo para el bien. Él ya nos ha dicho que el sacarlo de la iglesia es para su bien, porque le va a llevar a él en un proceso donde llegue a arrepentirse, que es lo que necesita, y también va a cuidar la iglesia para que esas actitudes no empiecen a infiltrar como la levadura y corrompe toda la iglesia y su testimonio en la comunidad. Porque la iglesia es la expresión de Cristo en un lugar. ¿Cómo va a ser esa expresión de Cristo si es como un deporte sin reglas? Nadie quiere ver un deporte que no tiene reglas. Es un caos. Nadie puede jugar. Tiene que haber reglas, sanciones cuando estas no se observan, para que pueda haber orden y un juego limpio. Entonces Pablo aclara las reglas para la iglesia. Les aclara las reglas en los versículos 9 a 13. Dice, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. Él ya les había dicho esto. No habían entendido exactamente lo que él decía, entonces él va a aclarar lo que estaba diciendo. Dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. O sea, tendrías que salirte del mundo para no relacionarte con personas así, porque esto es lo que hay en el mundo, ¿verdad? Pero escuchen, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Con esa persona ni siquiera coman. Esto nos recuerda y nos lleva a lo que nos enseñó Jesús en Mateo 18. Vamos por un momentito a Mateo 18, versículos 15 a 18, donde Jesús, el presidente de la FIFA, de esta cosa que se llama iglesia, él es el que pone las reglas desde un principio y dice, así van a ser las cosas, así vamos a tener un juego limpio que va a ser agradable para todos y que va a funcionar. Jesús dice, Mateo 18:15, este es el proceso. Estas son las 5 faltas en el baloncesto. Esta es la tarjeta amarilla, después otra amarilla, resulta en roja, expulsado. Este es el proceso, ¿sí? Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, o sea, ya se le ha acercado, ya se le ha advertido, ya se le ha acercado la amarilla y no quiere, está insistiendo, ahora dice, llévelo a la iglesia. Y si rehúsa escuchar a la iglesia, dice, sáquenle la roja y suspéndalo. ¿Qué dice? Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos.
los judíos no compartían con los gentiles y con los recaudadores de impuestos, que eran traidores de su nación, trabajando para Roma. Ellos no compartían con ellos. Y Jesús, el presidente de la FIFA, dice que esta persona que no quiere escuchar a uno, no quiere escuchar a 3 o a 4, no quiere escuchar ni a la iglesia, trátenlo como si fuera una persona con quien no comparten. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. O sea, Jesús está diciendo, la FIFA va a respaldar la decisión del árbitro. Cuando ustedes tienen que tomar una decisión en su comunidad de fe, tenemos el respaldo celestial. Entonces Pablo dice que en este caso, tal vez porque ya ha pasado tanto tiempo y la iglesia no ha hecho nada y la persona ha persistido tanto y la falta es tan grave, Pablo nomás salta todas las tarjetas y dice suspendido, sáquenlo de un solo. O sea, en este caso, él está, como él es apóstol, también tiene esa autoridad. Pero tal vez, como digo, porque no han llevado a cabo el proceso, no han hecho, él dice directo a que sea expulsado. Versículo donde quedamos ahí en 1 Corintios 5, 9 a 13, en el versículo 12, dice Pablo, pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? O sea, si la persona que no conoce a Cristo es mal hablada, claro que va a ser mal hablada. O sea, todo el mundo es mal hablado. ¿Por qué no sería mal hablado? Si es inmoral, si no, etcétera. Claro que eso no tiene que ver con nosotros. Eso es Dios y esa persona. Pablo dice, ¿por qué de juzgar yo a los de afuera? Pero dice esto, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Y ahora dice que tienen que arrojar la levadura. Dice, expulsen al malvado de entre ustedes. Ahora, este es un caso de lo que llamamos la disciplina eclesiástica. Entendemos la disciplina de los papás, entendemos las sanciones en los deportes, pero esto que presenta Jesús, y aquí tenemos un caso real de la aplicación de los principios de Jesús, con variaciones, es un caso de disciplina eclesiástica o sanciones por la iglesia. Ahora, el propósito de la disciplina es el bien de la persona que ha cometido la falta. Es conducirle a un arrepentimiento. Cuando Jesús dio las normas al principio, dijo, si tú vas y él se arrepiente, bien, o sea, ya has ganado a tu hermano. La meta siempre es el arrepentimiento y la restauración. Cuando le sacan a un jugador, la meta es siempre que pueda ser reintegrado al equipo y a la competencia. Esa es siempre la meta. Estamos buscando el bien de la persona, aunque no parezca, y el bien de la iglesia. Estaba mirando, creo que fue el día de ayer, un video corto de un dueño de tienda. Y había una mamá en la tienda. Y interesantemente había mercadería por todo el suelo. Y un niño gritando y correteando. Y el dueño de la tienda se acerca a la mamá y le recuerda que ella no puede comprar en esa tienda. Ella ha sido expulsada de esa tienda y ya no puede hacer compras ahí. Y ella muy frustrada, porque ella siente que está en sus derechos, pero él le señala, el problema es el hijo. Y la mamá dice, ¿qué quieres, que le pegue? Dando a entender claramente que nunca le ha dado ni una nalgada,
y nunca lo hará. Y este niño es tan indisciplinado, está destruyendo la tienda, pero ella piensa que ella tiene derecho como cualquier otro de poder comprar la tienda. El dueño difiere y dice, aquí no compras nada. En Proverbios dice, el que evita la vara odia a su hijo. No es amor no disciplinar al hijo. Dice que realmente es odio, porque no le estás ayudando al niño. Dice, pero el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Entonces, como Jesús nos ha mandado y explicado cómo, y entendiendo que las reglas y las sanciones son para proteger y permitir el juego, la iglesia, toda iglesia local tiene que practicar lo que Jesús nos ha dicho y lo que Pablo ejemplifica. La disciplina, como en una casa, como en un juego, un deporte, también en la iglesia. Ahora, todos tenemos pecado. Cuando un creyente reconoce su pecado y dice, estoy batallando, estoy luchando, eso es muy diferente. Es muy diferente. Estamos hablando de un caso donde una persona dice, sí, yo soy cristiano, ¿y qué? Yo puedo vivir como yo quiero, no me importa lo que diga, no me importa lo que diga la iglesia, lo que diga el pastor, lo que dice la Biblia, yo estoy bien, yo voy a seguir. Ahí está el problema. ¿Sí me explico? O sea, los creyentes somos una comunidad de pecadores, que somos una comunidad de personas que estamos batallando. Va a haber altibajas, va a haber avances y retrocesos y todo eso entendemos. Pero cuando uno rehúsa escuchar y rehúsa arrepentirse, es otra situación y tiene que ser tratada esa situación. Porque si no, no estamos cuidando el testimonio de la iglesia en el mundo y no estamos tampoco amando a nuestro hermano o hermana que está rehusando volverse a Dios. Bien, esas son las reglas del deporte de la iglesia cristiana, ¿sí? Hay tarjetas amarillas, hay tarjetas rojas, hay hasta suspensiones, pero todo es para que la persona pueda ser reintegrada a la comunidad de la fe, volver a formar parte del equipo como si nunca hubiera pasado nada, y es para poder cuidar el juego para que podamos disfrutar. Bien, bueno, vamos a orar y pedir que Dios nos ayude a poder serle obediente en todas las cosas. Felizmente no tenemos ningún caso que requiera tales cosas ahorita, pero si nuestra iglesia sigue creciendo y avanzando, de vez en cuando vamos a tener que llevar ese proceso de Mateo 18 de Jesús, de acercarnos a alguien, decir, mire, creo que estás mal en esto, y esperar que nos escuche, etcétera, ¿no? Pero vamos a orar que Dios nos ayude. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque, Señor, tú nos enseñas cómo hacer las cosas, y queremos ser una iglesia, Señor, que tanto ama a las personas que están luchando con el pecado, Señor, porque sabemos que de eso se trata la vida cristiana, como también, Señor, ser fieles a lo que tú nos pides, ayudar a alguien cuando es renuente al arrepentimiento y no quiere escuchar ni cambiar y se vuelve terco, etcétera, como ayudar a esa persona y cómo cuidar tu pueblo. Gracias, Señor, por poder venir y adorarte, por lo santo que tú eres, lo bueno que tú eres, y Señor, pedimos que nos ayudes a nosotros a honrarte como esos panes sin levadura, sin malicia, con sinceridad, amando a Cristo, que entregó su vida como Cordero Pascual por nosotros. En el nombre de Él te pedimos todo esto. Amén. Bueno, muchísimas gracias, hermano. Gracias por su